¿Qué sucedió antes de la creación según la Biblia? De hecho, hay pasajes que nos cuentan detalles intrigantes y hay una sorpresa. No son del Génesis. Exploremos estos pasajes y lo que revelan. El primer pasaje es de Proverbios 8, 22-31, que describe a alguien observando a Dios crear el universo. El Señor me engendró como el primero de sus obras, antes de sus obras de antaño. Fui formado hace siglos, en el mismo principio, cuando el mundo existió. Antes de que los montes se establecieran, antes de las colinas, nací. Este pasaje personifica la sabiduría como algo existente antes de la creación. Su lenguaje poético sugiere que la sabiduría divina ya existía antes del universo. Esto plantea una pregunta importante: ¿significa esto que la sabiduría es un ser separado o simplemente una característica de Dios? Algunos teólogos lo interpretan como una metáfora, mientras que otros creen que se refiere a Jesús, en consonancia con un texto bíblico posterior. Pero, ¿quién más estaba allí? Otro pasaje nos da una respuesta, Job 38, 4-7. Aquí, Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas cuando yo puse los cimientos de la tierra? Mientras las estrellas del alba cantaban juntas y todos los ángeles gritaban de alegría. Esto indica que los ángeles ya existían antes de la creación del mundo. Mucha gente no lo comprende, pero la Biblia nunca especifica cuándo fueron creados los ángeles, solo que son anteriores a la humanidad. Esto podría explicar un tema central de la Biblia, la interferencia de seres espirituales en la vida humana. Si los ángeles fueron creados primero, algunos como Satanás podrían haber sentido celos de los humanos. Otro pasaje nos da una idea de alguien directamente involucrado en la creación, Juan 1:3, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por medio de él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Pasando al versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan afirma que Jesús existió antes del universo y participó en la creación. Algunos afirman que Juan introdujo nuevas ideas, pero otro escritor bíblico lo confirma. Pablo, en Colosenses 1:15-16, escribe: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, potestades, principados o potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Pablo refuerza la afirmación de Juan de que Jesús creó todo, incluyendo a los ángeles. Los términos tronos, potestades, principados y potestades en griego sugieren seres sobrenaturales, no solo gobernantes humanos. En Efesios 6:12, Pablo aclara: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes cósmicos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto sugiere que a ciertos ángeles se les asignó dominio sobre territorios humanos, una idea arraigada en Deuteronomio 32. Algunos de estos ángeles permanecen leales a Dios, mientras que otros, como Satanás, se rebelaron. Esto plantea una pregunta profunda: ¿fue inevitable la rebelión de Satanás y otros ángeles, o consecuencia del libre albedrío? La Biblia insinúa que estos seres espirituales tenían una opción, al igual que los humanos, y algunos optan por volverse contra Dios. El libro del Apocalipsis arroja más luz sobre esta batalla cósmica. Apocalipsis 12, 7-9 describe una guerra en el cielo. Entonces estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles contraatacaron, pero no fueron lo suficientemente fuertes y perdieron su lugar en el cielo. El gran dragón fue arrojado, esa serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Este pasaje confirma que hubo conflicto entre seres espirituales mucho antes del comienzo de la historia humana. También sugiere que la caída de Satanás no fue un evento aislado, sino parte de una lucha espiritual mucho mayor. ¿Podría esta batalla haber influido en los eventos en la tierra?
La Biblia describe repetidamente cómo las fuerzas demoníacas intentan manipular los asuntos humanos, reforzando la idea de que el reino espiritual desempeña un papel importante en nuestro mundo. Resumiendo todo lo que descubrimos, la sabiduría existía antes de la creación, personificada como un atributo divino de Dios. Los ángeles fueron creados antes del mundo y observaron su creación. Jesús, el Verbo, estuvo con Dios desde el principio y jugó un papel clave en la creación. Algunos ángeles recibieron autoridad sobre los territorios humanos. Una gran batalla cósmica tuvo lugar y condujo a la caída de Satanás y su influencia sobre el mundo. Esto revela una dimensión espiritual invisible que existía antes y junto con nuestro mundo. Si esto te pareció fascinante, considera lo siguiente: según múltiples pasajes del Antiguo Testamento, hay evidencia de que Dios pudo haber aparecido en la tierra antes del nacimiento de Jesús. Es posible que personajes bíblicos lo hayan conocido personalmente. Por ejemplo, en Génesis 18, Abraham recibe la visita de 3 personajes, uno de los cuales se identifica como el Señor. De igual manera, en Éxodo 3, Moisés se encuentra con una zarza ardiente donde Dios le habla directamente. Estos encuentros sugieren que apariciones divinas, conocidas como teofanías, ocurrieron a lo largo de la historia. ¿Podrían estas manifestaciones haber presagiado la encarnación de Jesús? Muchos estudiosos así lo creen, lo que hace que la historia de la creación sea aún más compleja e intrigante. Hay más por explorar. La Biblia nos sigue revelando misterios fascinantes.